Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que se complementa con el video anterior de cómo se hacen las cosas. En este caso nos vamos a preguntar cómo se seleccionan los materiales que se utilizan para producir un proyecto tecnológico, ¿sí? Un objeto tecnológico. Todo esto que nos rodea a nosotros, nuestros muebles, nuestro televisor, nuestros celulares, todos pasaron por un proceso de selección de los materiales con los que se iban a construir. Es decir, no fue al azar que nuestro celular tenga una carcasa plástica o que su pantalla sea de un cierto material especial que evita que cuando le caiga una gota entre dentro del circuito, ¿sí? Todo está planeado y hecho a medida para que cumpla una función específica, ¿sí? Los materiales van a ser seleccionados para cumplir un objetivo dentro del proyecto en que van a ser utilizados, ¿sí? En este caso nosotros también vamos a seleccionar dentro de los materiales que cada uno tiene los mejores, los más óptimos y los que son más útiles para realizar un pequeño proyecto. Así que comencemos con esta pequeña selección de materiales. Debemos comenzar por acá, ¿sí? Un conjunto de opciones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un objeto, un material para hacer un proyecto tecnológico, ¿sí? Un objeto, fabricar algo. Por empezar tenemos que ver las propiedades. Las propiedades son las características, todo lo que tiene ese material que lo hace único o que lo hace mejor frente a otro material, ¿sí? Por ejemplo, las propiedades mecánicas, las propiedades térmicas y las eléctricas, que lo vamos a ver más adelante de este video. Por ahora hagamos un repaso, ¿sí? Las propiedades, es decir, yo puedo elegir una lata para conservar un alimento porque esa lata va a ser más resistente al calor, a la temperatura que una botella o que un vidrio, ¿sí? Vamos a ir viendo por qué pasa esto de las propiedades. Después tenemos que ver la forma y trabajo, ¿sí? ¿Es fácil de trabajar con ese material o se nos va a complicar la vida tratando de cortarlo, tratando de conseguir, tratándolo de manipular? Y tiene las propiedades que yo necesito. Por ejemplo, si sabemos que vamos a hacer un objeto tecnológico que va a ser expuesto al calor, no vamos a elegir plásticos blandos porque se van a derretir, ¿sí? Entonces tenemos que elegir bien los elementos que vamos a usar, los materiales que vamos a usar, dependiendo de sus propiedades, sus características, como decíamos acá. Pero también van a influir en la forma que vamos a trabajar, ¿sí? Si tenemos herramientas muy limitadas o directamente no tenemos herramientas, vamos a tener que dejar de utilizar algunos materiales porque no tenemos cómo cortarlos, no tenemos cómo soldarlos, cómo unirlos, ¿sí? Después, por ejemplo, la abundancia. ¿Es abundante o es escaso? Si tenemos que hacer un proyecto en donde vamos a utilizar un material que no se consigue, ese material va a aumentar su precio y va a aumentar su dificultad de fabricación porque vamos a tener que estar esperando que nos traigan ese producto, ese material que no conseguimos. O si lo puedo encontrar también como desecho, dentro de lo que estuvimos hablando en el video que les preparé anteriormente. Lo que hablábamos es esto, en esta situación trabajar con lo que nosotros tenemos, ¿sí? En este momento estamos trabajando con muchas cosas que pueden ser encontradas en desechos, ¿sí? Yo les dije recortes de maderas, latitas de gaseosa, botellas, ¿sí? Recortes de cartón, recortes de algún metal específico que tengan, que les haya quedado. Y eso nos está diciendo que la abundancia es porque lo podemos encontrar como un desecho. Y eso nos permite a veces ahorrar precio, que es uno de los siguientes ítems que tenemos que prestar atención. ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Vale la pena pagar eso que nos están pidiendo que paguemos? Porque si vamos a comprar un plástico que no sirve para nada, que se nos va a romper enseguida y lo estamos pagando muy caro, podríamos reemplazarlo por un metal que tal vez es más barato o que es mejor y nos estaríamos ahorrando también un poco de dinero. Por otro lado, el medio ambiente es algo muy importante y a lo que se le empieza a prestar atención ahora a la hora de fabricar algo, ¿sí? Contamina, es tóxico, es biodegradable. Si contamina, lo que vamos a estar produciendo es un objeto que después
va a ser desechado y tal vez no es biodegradable, es decir, va a quedar durante muchísimo tiempo ahí tirado y afectando al medio ambiente. Y por otro lado, podríamos estar usando algún material que es tóxico o nocivo para la salud de las personas, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que se utiliza asbesto en la fabricación de algunas cosas, que es un material bastante cancerígeno y tóxico, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a hacer como generación de conciencia, ¿sí? Es empezar a pensar en este ítem como ítem fundamental, ¿sí? Si es contaminante, si es tóxico, lo vamos a tener que descartar por completo y buscar otra opción. Ahora detengámonos en las propiedades, ¿sí? Veamos qué son esto de las propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas para poder empezar a seleccionar nuestros materiales. Comenzamos con las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son aquellas que tienen relación con la fuerza que ejerce el exterior, ¿sí? O que ejercemos nosotros sobre un cuerpo, ¿sí? Comencemos, por ejemplo, con la elasticidad. La elasticidad es la propiedad de un cuerpo de recuperar la forma original después de haber sido deformada, ¿sí? Por ejemplo, miremos acá. Tenemos esto que es un elástico, ¿sí? Vamos a hacerle unas marquitas para que se vea lo que estamos haciendo. Tenemos una marquita aquí y otra marca acá, ¿sí? Yo voy a aplicar dos fuerzas, es decir, con mis manos voy a aplicar fuerza inversamente para allá y para allá, ¿sí? Voy a tirar de un lado y del otro. Y yo cuando estiro, este elástico se está deformando. Si nosotros vemos, las hebras de ese hilo se están estirando y se están cambiando de forma. Pero yo cuando lo suelto, ¿sí? Vuelve a su lugar y queda exactamente igual. Eso quiere decir que es un material altamente elástico, ¿sí? Tiene un alto coeficiente de elasticidad. Esto sucede también con los metales, sucede con los plásticos, sucede con muchos de los materiales, ¿sí? Por ejemplo, veamos esta botella, ¿sí? Si yo la aprieto y vuelve a su lugar, ¿sí? No se deforma demasiado. Ahora viene otro concepto interesante. El opuesto de la elasticidad es la plasticidad, ¿sí? Es la posibilidad que tiene un cuerpo de conservar esa deformación que nosotros le hicimos, ¿sí? Por ejemplo, el elástico tiene poca plasticidad, es decir, no se deforma, no conserva esa posición ahí, ¿sí? A menos que yo lo sostenga. Cuando lo suelto vuelve a su lugar. En cambio, se nos cayó algo. Si usáramos, por ejemplo, esta lata, vemos que está de una forma redonda. Si yo la aprieto, la estoy deformando, ¿sí? Es decir, tiene más plasticidad que el elástico, ¿sí? Yo lo puedo deformar y darle distintas formas, ¿sí? Con aplicar una fuerza. Luego, el tercer concepto es la maleabilidad, es decir, es la posibilidad de maniobrar un elemento, ¿sí? Y conformarlo en láminas, hacer láminas, ¿sí? Los metales tienen buena maleabilidad, es decir, se pueden hacer láminas con ellos. De hecho, esta lata está formada por una lámina de aluminio, ¿sí? O de metales, ¿sí? Luego viene la ductilidad, ¿sí? La ductilidad lo que quiere decir es que nosotros con un elemento, un material, podemos fabricar o constituirlo en hilos o alambres, ¿sí? Por ejemplo, el cobre, ¿sí? El cobre se utiliza muchísimo para fabricar cables de electricidad porque es fácil de transformarlo en hilos y en cables. El siguiente ítem es la dureza, ¿sí? La dureza quiere decir que es la resistencia que un cuerpo pone a ser atravesado por otro, ¿sí? Imaginemos esta lata, ¿sí? La lata que teníamos hace un ratito. Si yo quisiera atravesarla, me va a costar bastante haciendo fuerza yo, ¿sí? Tendría que utilizar una agujereadora, ¿sí? Para tener más fuerza y poder atravesarla. En cambio, si utilizara una botella de plástico como tenemos acá, si yo quisiera atravesarla, podría llegar a lograrlo con mi propia fuerza, ¿sí? Sin necesidad de utilizar, por ejemplo, una agujereadora como dijimos antes. Entonces, este elemento tiene menos dureza, este plástico tiene menos dureza que esta lata. Ahora, casi por último, tenemos la tenacidad. La tenacidad es la resistencia
a la rotura en esfuerzos lentos o deformaciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos esta botella. Si nosotros quisiéramos cortarla, cuando intentemos cortarla vamos a tener que aplastarla, ¿sí? Y cuando la aplastemos lo que va a hacer es producirse una deformación. Mira, si intentamos cortarla, cuando cortamos la botella, estamos produciendo una abolladura, es decir, tiene poca tenacidad, es decir, buena tenacidad, perdón. Se está deformando ante un corte que les estamos queriendo producir, ¿sí? Por último aparece la fragilidad, que es lo contrario de la tenacidad, ¿sí? Es la facilidad de rotura de un material sin que produzca deformaciones, ¿sí? Por ejemplo, la botella, cuando quisimos cortarla, lo que dijimos es que se nos abolla, se nos deforma y produce acá, por ejemplo, una abolladura y un pico, ¿sí? Que es donde se dobló. Y en cambio, si rompiéramos un vidrio, ¿sí? Nos quedarían trocitos, pero el vidrio seguiría siendo plano, no tendría deformaciones, ¿sí? Eso nos quiere decir que es un material frágil, ¿sí? Y la botella, en cambio, es un material más tenaz. Ahora vayamos a las propiedades térmicas. En este caso, los ejemplos son un poco más difíciles de mostrar en vivo, ¿sí? Pero empecemos. Como primer ítem dentro de estas propiedades tenemos la conductividad térmica, ¿sí? Que es la propiedad que nos permite transmitir el calor en un material, ¿sí? Si utilizáramos, por ejemplo, un metal, ¿sí? Si nosotros ponemos este metal en el horno, enseguida va a pasar su calor a través de todo el metal, ¿sí? Va a comenzar, por ejemplo, desde abajo hacia arriba, hacia calentarse. O si pusiéramos un encendedor abajo, el calor se transferiría desde esa parte en donde aplicamos el calor hasta la parte en donde yo tengo la mano y me comenzaría a quemar. Eso es la conductividad térmica, la posibilidad de transferir ese calor, esa temperatura que teníamos aquí abajo, hacia todo el metal o hacia todo el objeto. Este otro ítem, la fusibilidad, parece un nombre medio trabalengua. Lo que nos dice es qué tan fácil es fundir, o sea, derretir ese material, o sea, pasarlo de un estado sólido a un estado líquido. Esto lo vamos a ver, estos temas los vamos a ver muy en profundidad cuando veamos los tipos de soldadura. Y los vamos a ver cuando veamos los tipos de soldadura, porque aparece también un ítem llamado soldabilidad, que es la posibilidad que nos da el material para soldarse con sí mismo o con otros materiales, ¿sí? La facilidad que tiene para unirse a otro material cuando lo soldamos. Después tenemos la dilatación, que la dilatación es el aumento del tamaño de un material cuando se aumenta su temperatura. Acá lo que sucede, por ejemplo, cuando algunos, si les gusta la arquitectura, como me comentaron, tenemos, por ejemplo, la fabricación de los puentes. Cuando se arma un puente, si es de hierro o algún material específico de metal, lo que sucede es que con el calor y con el cambio de clima, ¿sí? De temperatura, lo que hace es expandirse el metal, ¿sí? O contraerse, y eso nos va a hacer que un día el puente sea más largo y un día sea el puente un poco más corto, ¿sí? Pero es casi imperceptible. Pero eso sucede y es importante a la hora de construir objetos que son de metales y sobre todo en la construcción. Luego y por último vienen las propiedades eléctricas, ¿sí? Y las propiedades eléctricas son las que vamos a utilizar más en las materias de electricidad y de electrónica, como en este caso nosotros sistemas tecnológicos, ¿sí? Tenemos que prestar atención a algo llamado resistencia. Como vimos en el otro video de átomos, teníamos materiales que tenían la posibilidad de sus electrones que estaban libres, ¿sí? Moverse y transferirse a otros átomos, ¿sí? Conformando su octeto que les faltaba, ¿sí? Y permitiendo así el movimiento de esos electrones. Ese movimiento de electrones, que lo vimos en otros videos, lo vamos a ver más adelante mejor, se llama corriente, ¿sí? El movimiento de los electrones. Hay materiales que esos electrones no se pueden desprender, no se pueden mover, ¿sí?
los materiales en donde los electrones están más arraigados, ¿sí? Más pegados y no se pueden mover, se llaman aislantes porque no dejan pasar la corriente, ¿sí? Aquí interviene aquí aparece por qué los cables, ¿sí? De electricidad tienen por fuera una funda plástica, ¿sí? Que evita que la electricidad pase por fuera. Ese material que tienen recubriéndolo de goma, ¿sí? Es un material aislante. Luego aparecen los conductores, ¿sí? Los conductores son, sí, esos elementos que tienen la posibilidad de dejar de mover sus electrones a través de él, ¿sí? Es decir, son los que permiten el paso de la corriente. Después aparece, por último, algo intermedio, ¿sí? Entre el aislante y el conductor. Tenemos los semiconductores, que los semiconductores son algo que revolucionó toda nuestra historia, ¿sí? Los semiconductores permitieron que nosotros en este momento tengamos un celular viendo un video y ese celular es de un tamaño mucho más pequeño de los teléfonos que existían antes. Los semiconductores son elementos materiales que pueden comportarse tanto como aislantes y conductores, ¿sí? Van a cambiar sus propiedades dependiendo de algunos factores. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero hasta acá tenemos los aislantes como la madera, la cerámica, ¿sí? Que no permiten el movimiento de electrones, es decir, que tienen una alta resistencia al paso de la corriente, y los conductores que tienen una baja resistencia al paso de la corriente, o sea, al paso de los electrones, y los semiconductores que son algo intermedio, pueden comportarse dependiendo de algunos factores como aislantes o como conductores. Hasta acá llegamos hoy. El video se hizo bastante largo, pero solamente quiero dejarles claro que vamos a seguir trabajando con este cuadrito, así que se los dejo para que los copien después, se los voy a pasar como PDF, pero vayan viendo y tratando de entender. Vamos a hacer un par de actividades sobre esto de la selección de materiales y espero que se haya entendido, que les haya gustado y que cualquier cosa puedan preguntarme, estoy disponible en todo momento. Hasta luego, chicos.